Continuamos con nuestro segundo bloque, transformación digital, tecnología y ciudades inteligentes, su rol en la reducción de brechas y el desarrollo territorial. Iniciaremos con la presentación de nuestro invitado internacional, Patrick Dixon, estratega global en tendencias e impacto tecnológico en la sociedad. Fundador y chairman de Global Change Limited, firma especializada en análisis de tendencias globales. Autor de múltiples libros bestsellers internacionales, traducidos a varios idiomas y utilizados como referencia por líderes del sector público y privado. Entre sus obras más destacadas se encuentran FutureWise, Six Phases of Global Change, considerado uno de los libros más influyentes sobre megatendencias globales, y su más reciente libro, How AI Will Change Your Life, en el que explora el impacto transformador de la inteligencia artificial en la economía, las organizaciones y la sociedad. Su trabajo ha puesto especial énfasis en el rol de la infraestructura como motor de crecimiento, competitividad e inclusión, así como en la importancia de la planeación de largo plazo, la innovación financiera y la gestión adecuada del riesgo para estructurar proyectos sostenibles y de alto impacto. Asimismo, ha promovido la sostenibilidad como un eje estratégico en la toma de decisiones de inversión. Démosle la bienvenida al señor Dixon. Hello, good morning. It's a great pleasure to be here again in this amazing city of Bogota. It was just a few months ago that my wife and I sailed all the way to Cartagena. Y nos vinimos en velero desde Europa hasta Cartagena y la visita fue absolutamente maravillosa. Pudimos ver de primera vista la infraestructura nueva e increíble de Cartagena, ese corazón del intercambio para la región. Y antes de empezar a hablar de la inteligencia artificial, me pidió el presidente que haga unas reflexiones sobre lo que ya escuchamos sobre el futuro de la infraestructura. Desde luego sabemos que la infraestructura es absolutamente fundamental para el crecimiento. Pienso, por ejemplo, en Dubái. Estuve allí hace poco en la oficina del primer ministro y bueno, Dubái no era sino un desierto. Pero allí ellos dijeron, listo, no vamos a tener petróleo de por vida. Ellos sabían que el futuro de Dubái solamente iba a ser infraestructura. Construyeron carreteras, pusieron electricidad, pusieron todo y la gente llegó. Y todo lo que les puedo decir es lo siguiente, miren. Colombia tiene unos recursos naturales absolutamente fantásticos. Si Dubái lo logra en un desierto, pues Colombia claro que lo puede hacer multiplicado por 1000. Entonces, en la Unión Europea, las matemáticas que utilizamos tienen que ser justificables, debemos mostrar un retorno y, desde luego, nosotros si logramos ver que el 9% del gasto de infraestructura debe dar un aumento del PIB cada año. Desde luego, el gobierno quisiera recuperar ese 9% en impuestos, no lo logran recuperar solamente un 2%. Pero si uno utiliza alianzas público-privadas, se logra llegar ahí. Pero hay una palabra, y ustedes lo saben también como yo, hay una sola palabra que es la que va a empujar la economía colombiana, tal vez mucho más que cualquier otra cosa, y es una palabra que es la que va a formar cualquier parte de la demanda de infraestructura para los siguientes 100 años. Y eso, desde luego, es la palabra demografía, la parte demográfica. Si ustedes me muestran la demografía de una ciudad, de un pueblo, yo les voy a hablar del futuro. Acabamos de oír de las comunidades indígenas y saben que yo les juro que el futuro de cualquier comunidad indígena es su demografía. Está moldeada por esto y aquí vemos las cosas más sorprendentes porque el aspecto demográfico también nos dice quién se va a mover y a qué velocidad va a comenzar a moverse esa gente. Y esto es lo que genera la demanda y por eso es que estamos aquí. Miren, esto es la cosa más emocionante para nosotros. Vengan, se los muestro aquí. Miren la diferencia gigante entre Europa, en donde yo vivo, y su país. Colombia es tan joven. Hay un aumento enorme aquí de 20 a personas de entre 20 y 40 años. Comparémonos con Italia. Italia se está muriendo.
Estos son más de 65 años. El problema es gigante. Es que ya casi que no hay, en Colombia hay muy pocas personas por encima de 70 años, la diferencia es gigante. Incluso Bogotá es mucho más bien, Bogotá es una ciudad tan joven. Esto es sorprendente. Claro, la inteligencia artificial nos puede ayudar a modelar parte de esto, porque el futuro a largo plazo de Bogotá está relacionado con ¿qué? Con la tasa de nacimiento. Y lo que va a suceder en los siguientes 10 años es muy importante. Pero aquí hay otra parte muy importante de las buenas noticias que les quiero dar, y es que, y esto es tan importante casi que deja a un lado todo lo demás, empequeñece todo lo demás, y es el costo de la fuerza laboral tan bajo. Sube en México justo el día en que el presidente Trump lanzó el nuevo régimen de aranceles, y los mercados estaban aterrados, y yo les dije, miren, ¿saben qué? Olvídense, incluso si Donald Trump fuera a aumentar el costo de los productos mexicanos multiplicando por un 25%, ¿ustedes creen que haría una gran diferencia? Pues no, no. Y no, porque en México el salario anual es del $20,000, en los Estados Unidos es $63,000 anuales. Y en Colombia el salario anual es $5,000. Quiere decir que ustedes son muy competitivos comparándose con México. Y México es muy competitivo comparado con los Estados Unidos. El único tema que frena el país es ¿qué? La infraestructura. ¿Por qué? Pues porque si los productos no los podemos llevar de la fábrica que está en Bogotá al puerto en Cartagena, pues ese producto nunca va a llegar a los Estados Unidos. Pero una vez el producto ya está en el barco, la cosa más sorprendente es que el costo casi que es el mismo llevarlo a través del al canal de Panamá, o a Japón, o a San Diego, o a la China. Claro, y yo todo esto lo sé porque acuérdense que yo les dije que monto en velero y que el agua es súper eficiente. Vamos a volver a la importancia de puertos después, pero cuando uno suma estas dos cosas, la parte demográfica, la edad tan joven de la población colombiana, el crecimiento impresionante de los adultos jóvenes y el costo bajo, podrán ver que si podemos completar la visión de la infraestructura, este país está listo para crecer. Levanten la mano si les emociona. Ah, no, hoy están deprimidos. Yo sé que pronto hay elecciones, pero igual levanten la mano si están emocionados sobre el futuro. Arreglemos la cosa, pongamos la infraestructura necesaria para que la gente pueda ganarse los sueldos, que podamos exportar los productos, que podamos ver la economía crecer, que podamos crear ese crecimiento y las oportunidades. ¿Para qué? Para las comunidades más pequeñas. Sabemos los hechos. Sabemos que tenemos que ver un 3% de aumento de la economía tal vez todos los años, pero miren, el propósito de que yo esté aquí no es para decirles lo que ustedes ya saben, sino para retar, para desafiar lo que sí sabemos, para hacer las cosas de manera diferente. Y vengan, les doy un ejemplo. El tema digital, listo. Entonces, el 25% no están conectados en línea. ¿Será que eso puede arreglarse fácilmente? Pues sí. ¿Será que esto se puede hacer a un costo de cero? Sí, también. ¿Será que lo hacemos así? Pues no, no lo hacemos así. Vengan, y les digo, no quiero ser grosero. Si ustedes trabajan en una compañía que tiene un contrato de estos, yo les digo, buena suerte, espero que se ganen mucha plata, pero seguramente se la van a ganar. Pero eso no va a resolver todo el problema. ¿Por qué? Si pensamos en lo que pasó el sábado pasado, si pensamos en las fuerzas de los diferentes países, mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto cuesta comprar un cortacable, un cortafríos en el mercado y comenzar a cortar alambres? Es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Cuánto cuesta el cortafríos? Segundo, ¿cuánto tiempo se demoran en cortar ese mismo cable 3 veces a lo largo de 3,000 kilómetros? Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo en averiguar en dónde fue el corto y poder arreglarlo? Fíjense que uno puede abordar la infraestructura de manera tradicional y decir, listo, sí, vamos a tender cable, y se nos puede olvidar que hay otras cosas que están pasando en nuestro mundo. Mi esposa y yo en ese momento, en nuestro velero, ya tenemos, acuérdense que ya hemos recorrido todo el mundo, lo hemos hecho en etapas, desde luego, a lo largo de 8 años, pero mi esposa y yo tenemos la tecnología de Elon Musk en nuestro velero, tenemos 200 megabits por segundo, la tecnología cuesta $300, el costo de los datos casi que cero. Por $300 podemos poner
uno de estos en el techo de una escuela en una comunidad indígena. El periodo de pagar los $300 son cuántos, levanten la mano si ustedes creen que pensando en un café internet conectado a esta tecnología, ¿cierto? Digamos que el negocio genera $300, abre el café y tenemos ancho de banda, se le da gratis al colegio, al gobierno se le da gratis, a la clínica se le da gratis y todos los demás pagan un poquito. Levanten la mano si ustedes creen que esos $300 se amortizan en 12 veces. Claro, eso quiere decir que es gratis, literalmente es gratis. ¿Será que necesitan plata? No. Levanten la mano si ustedes creen que esta es una buena oportunidad de negocio. Pero claro que sí. Levanten la mano si ustedes creen que el costo va a bajar, que se va a dividir en la mitad en los siguientes 5 años. Sí, es así. Entonces yo lo que les acabo de decir es, se solucionó el problema. ¿Será que necesitamos una estrategia de internet para comunidades rurales? Sí. Pero lo que realmente necesitamos es un emprendimiento, una estrategia de emprendimiento para resolver el problema. De hecho, esta presentación está llena de ejemplos de cosas que no cuesta nada. Espero que aprovechen esto, cosas que se pueden hacer rápidamente y no cuesta nada. También me devuelve un poquito. El motivo por el cual esto funciona es por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que funciona los satélites. Él le pertenecen 3/4 partes de todos los satélites que están en el espacio. Solamente están a 300, 400 kilómetros por encima de la superficie, por encima de Colombia. Se desplazan tan rápido que la inteligencia artificial tiene que manejarlos como por la autopista, en el carril rápido. Constantemente cambian de dirección alrededor del planeta. Cuando disparan un cohete, ese cohete lo controla la inteligencia artificial y baja por IA y aterriza en un barco. Todo esto controlado por inteligencia artificial. Entonces, la historia de la inteligencia artificial es fantástica. Yo sé que la infraestructura es compleja. Hemos oído esto toda la mañana, cambios constantes de alcance, presupuesto, calidad, política local, oposición, cancelaciones. Conozco todos estos problemas, no sé de memoria, pero de hecho, en cada país, en todos los países, uno de los temas más importantes es el primero. Es que el alcance lo cambian constantemente y eso es una locura. Uno está construyendo una autopista, la especificación se firmó hace 10 años para una autopista de 2 carriles en una dirección y 2 en otra. Y de repente, cuando ustedes ya construyeron 3/4 partes de los túneles, de repente el gobierno decide que deben ser 3 carriles en cada dirección. Así que nos toca volver a perforar los túneles. Eso es un aumento descomunal en costos. Yo con esto les digo que esa es una de las cosas que podemos hacer con inteligencia artificial, es hacer las especificaciones bien, que la demanda sea correcta y arreglar las cosas de tal manera que nos ahorremos tal vez la mitad del costo de todo el proyecto. Solo con eso. La inteligencia artificial ciertamente va a cambiar todo esto, pero yo les prometo, no va a arreglar todo. Un par de comentarios sobre las imágenes de inteligencia artificial. Esta imagen se hizo en 60 segundos. La hice en mi celular, pero cuesta más energía que cargar mi celular toda la noche. Ese es un problema importante. El poder digital cuesta, la energía digital cuesta el 4% de toda la energía a nivel mundial y la inteligencia artificial va a duplicar esto en los siguientes 20 años. Es enorme y debido a esto Microsoft se ha convertido en una potencia nuclear. Está comprando plantas de energía nuclear. ¿Por qué? Porque no tiene otra manera de alimentar energéticamente la inteligencia artificial, que contribuye a solucionar problemas, pero está generando problemas de infraestructura. La inteligencia artificial va a ser 1 trillón de veces más inteligente de aquí al 2060. Entonces, lo que yo les diga hoy, multiplíquenlo por 1 trillón de veces para entender cómo la inteligencia artificial les va a poder ayudar a ustedes. Aquí hay alguien cuyo cerebro ya está conectado con la inteligencia artificial. Se comunica en 2 vías. Se llama Noland. Noland tuvo un accidente terrible, es cuadrapléjico, del cuello para abajo, claro. Hoy en día le pusieron un chip en el cerebro y él puede controlar computadores solamente pensando. Él es solo una parte del futuro. La semana pasada estuve con 800 cirujanos en mi país.
1 de cada 5 cirugías ya se hacen hoy en día con asistencia de un robot. Esto en mi país. De aquí al 2035 van a ser el 95% de todas las cirugías que se hagan asistidas por robot. Y así es como se ve. Aquí están las agujas que se mueven, ¿sí las ven? Esta es la versión amplificada y la inteligencia artificial le ayuda al cirujano a ver el cáncer. ¿Sí ven? El cáncer sale ahí, es verde. Esto es lo que le indica al cirujano dónde cortar. Esto es como una dirección asistida en el carro. El cirujano está sentado aquí, los robots están aquí. Mi pregunta es, ¿será que le podemos decir al cirujano que vaya y se tome un cafecito? No, usted no está tan seguro, ¿no? No, mejor no. No cuando me esté haciendo la cirugía a mí. Pero ¿saben qué? Yo les pregunto a los cirujanos, yo les dije, cuénteme. Si fuera usted, le digo a los cirujanos, si fueran usted y su cuerpo y usted necesita una cirugía, ¿en qué fecha le gustaría a usted, en qué momento le gustaría volverse, estar totalmente inconsciente para que el cirujano esté tomándose un cafecito y que sea la inteligencia artificial que controle los robots? ¿Saben qué dijo los cirujanos? Para operaciones chiquitos tal vez de aquí a 2 años, y para cirugías más grandes 5, para muchos procedimientos tal vez 10 años. Mejor dicho, cuando uno le cuentan esta historia, esto le ayuda a uno a ver la velocidad del cambio. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se relaciona todo esto con la infraestructura? Miren, yo ya les hablé sobre la inteligencia artificial y cómo arregla la demanda y cómo hace los pronósticos adecuados. La inteligencia artificial calculando los casos de negocio. Todo lo que les estoy diciendo sobre la IA a partir de este momento ya está aquí, ya llegó. No estoy hablando del futuro. Lo que les voy a decir son herramientas que ya están aquí listas y que se pueden aplicar mañana en sus proyectos, a un costo además bajo, ¿cierto? Pero miren, atención, no construyan sus propios sistemas de IA. Olvídense de eso. El mundo es demasiado pequeño. Ustedes nunca van a poder construir un sistema operativo para un nuevo modelo de sistema de teléfonos celulares, que es más difícil. Bueno, ¿qué será más difícil? ¿Celulares o inteligencia artificial? Esto para decirles, no lo hagan. Simplemente quédense con las cosas que ya existen, sencillas, y tienen una ventaja muy clara. Cosas que ya podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día con inteligencia artificial podemos hacer un mejor diseño que cumpla, que sea seguro, podemos hacer cálculos de costos, se los vamos a mostrar un momento, podemos hacer análisis de licitaciones, es decir, decidir quién se va a ganar esa licitación. Ustedes ya conocen la herramienta que se utiliza para esto, el compliance, eso no cuesta nada. Un amigo mío estaba evaluando 3 proyectos de construcción muy grandes, uno para 3 contratos. ¿Cómo decide qué compañía va a ganarse esa licitación? Ella entonces lo que hizo fue coger las licitaciones, los documentos de la licitación, cada uno de 200 páginas de largo, se los puso a Copilot. Copilot es gratis en cualquier máquina de Microsoft y le puso un prompt. Por favor, dígame cuál es la mejor licitación y quién se la debería ganar ese contrato. 10 minutos después, Copilot le dice, aquí están las 3 licitaciones clasificadas, y yo le digo por qué yo elijo ganar esta empresa. Y ella quedó sorprendida, porque casi que tuvo la razón, mejor dicho, hubiera sido una buena decisión. Ella pensaba que otra era un poquitico mejor, pero adivinen qué, Copilot lee los correos de ella, así que Copilot aprendió de esta decisión que ella acaba tomando, porque ella dice, me encanta asignarle el contrato y se lo gana por estos motivos. Copilot está ahí leyendo, escuchando, sabiendo. ¿Qué tan rápido creen ustedes que Copilot va a ser casi tan buena como ella? ¿En qué? ¿En una semana, en un mes, en un año? Esto pasa a velocidad rayo, y el secreto es el siguiente: uno arregla el problema, la IA tiene una solución y la herramienta es gratis. Dígame si no es maravilloso. Entonces, análisis de licitaciones, monitoreo de calidad, detección de fraude. Carreteras. Probablemente las carreteras son la cosa más importante en un país que tiene pocos recursos, en un área con pocos recursos. Si uno tiene una carretera, puede ir al colegio, puede ir a la universidad. De hecho, yo viajé muchísimo en África, o he viajado mucho en África. Después de 8 horas llegué a un pueblito y todo lo que encontré fue cabras y gallinas.
había viajado desde Kampala, la ciudad capital, y dije, ¿y qué pasa con todos los huevos? Entonces yo les decía, ¿y ustedes qué hacen con los huevos de todas las gallinas? Y me dijeron, bueno, nosotros nos sentamos al lado de la carretera, esperamos que pase un carro y se los cargamos al camión. Y les digo, ¿gana muchas plata? Pues no. Bueno, pero ¿por qué no les pagan bien? Porque la mayoría de los huevos llegan rotos cuando llegan a su destino. Porque la carretera está en terribles situaciones. ¿Qué pasa con la carne de las cabras? Terrible porque se demoran 6 horas en llegar y ya en el calor, pues la carne llega podrida. Entonces no podemos vender. Bueno, entonces, hoy con la ayuda de los chinos hay una carretera nueva, se demoran media hora y todos los pueblos están felices. Todos los huevos se comen, cada uno de los huevos se come en Kampala y a las cabras les va divinamente bien, porque llegan a Kampala en 30 minutos. Miren, son cosas muy pequeñas que hacen un impacto enorme. Claro, sabemos que hay muchos proyectos grandes que van andando. Este es un ejemplo de la inteligencia artificial, miren, es un ejemplo británico, el Hypertunnel. Tenían que perforar un túnel para peatones por debajo de una autopista y los robots de inteligencia artificial perforaron un montón de núcleos, iban mapeando un modelo digital de la geología por donde va a pasar el túnel y luego los robots se desplazan a la izquierda, a la derecha, perforan más túneles y los llenan con un material especial para que la roca circundante se permanezca dura. Luego el robot perfora, ya está la carcasa alrededor del túnel y luego el ser humano va y termina el túnel. Fantástico, y eso ya está funcionando. Este es otro ejemplo. La inteligencia artificial aprende sola, no hay que decirle qué hacer. Si uno le pone una cámara en todos los camiones y todos los buses del gobierno y los conecta a la inteligencia artificial y además pone un sensor de vibración en esos vehículos, la inteligencia artificial aprende. No hay que decirle, esta es una carretera, es que la inteligencia ya lo sabe. Uno no tiene que decirle, este es un hueco que hay que arreglar en la carretera, los chiquitos no hay que arreglarlos. Uno no tiene que decir, deje que la IA observe porque observa todo el tiempo. Ese mismo bus que pasa todos los días por el mismo hueco, la inteligencia artificial a los 6 semanas se da cuenta que el hueco es tan grande que ya los carros la rodean y 7 semanas después hay un trancón enorme porque alguien se cayó dentro de ese hueco. Yo lo que les digo, esto es fantástico, esto no cuesta nada, la tecnología ya está aquí. Uno puede organizar reparaciones con IA y eso ahorra muchísimo dinero. Lo mismo con los trenes, es el mismo principio. Claro, hay que construir proyectos gigantes, pero ¿qué pasa con el mantenimiento? En mi país, muchas personas mueren todos los años caminando por el ferrocarril buscando un problema. Y van oyendo audífonos y llega el tren y los atropella. ¿Qué hace la IA? Pues simplemente se le pone una cámara a los trenes y trenes que van a 100 kilómetros por hora y los rieles están mapeados. Cada 30 minutos vuelven y se mapean. Se identifican problemas tempranos, todo lo ve la IA reporta, prioriza y el sistema va aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué pasa con los puertos? Aquí hay una noticia absolutamente fantástica para Tatiana. Miren, el 2100 la mayor parte del comercio va a ser por mar porque es muy barato. Y lo sabemos. ¿Por qué? Porque este país tiene puertos. Ustedes van a crecer un 40% más en promedio que cualquier nación que adolezca de puertos. Es extraordinario el poder del comercio marítimo. Mientras que tenga uno carreteras que conecten con el puerto marítimo. Yo les puedo decir lo siguiente. Si ustedes logran reducir el tiempo de envío entre el momento en que yo pido algo por eBay de Bogotá y que llegue al Reino Unido, si ustedes logran reducir el tiempo de envío, en una semana el comercio se puede disparar en un 26%. Nosotros gastamos una semana moviendo papeles en la mayoría de los países, aduanas, personal, regulaciones de salud, todo eso. La IA puede automatizar esto de manera total. Dubái lo hizo de manera maravillosa. Las herramientas ya existen. Es una cosa maravillosa. En cuanto a las ciudades pequeñas, tenemos muchas ciudades pequeñas inteligentes, pero miren, acá tenemos a la izquierda un modelo de una nueva ciudad, pero fue hecho a la mano. A la derecha tenemos un video hecho con inteligencia artificial del mismo modelo. Podemos entrar a una oficina, subir por el ascensor, manejar carro por las calles,
totalmente virtual. Nada existe. La inteligencia virtual lo ha diseñado y obviamente con esto toda la parte de electricidad, de aguas negras, etcétera, todo está incluido allí. Acá tenemos otro ejemplo de la historia. No estoy hablando del futuro, estoy hablando de algo que ya está acá. Si queremos construir un nuevo hospital, hasta hace poco yo era miembro de la junta de una de las compañías de construcción más grandes del mundo y nuestra idea de un solo contrato son 51 hospitales en el Perú. Eso sería como un contrato típico para esta compañía a gran escala. Y ya hemos venido utilizando estas herramientas desde hace 5 años. Decimos, bueno, usted dice, quiero un hospital nuevo. Le decimos a la inteligencia artificial. La inteligencia dice, deme una seña, ¿qué es lo que quiere? Bueno, acá tiene usted 2 hospitales, uno en Bogotá y uno en Cartagena que me gustan. Uno no tiene que decir ni por qué le gustan, simplemente decir que me gustan. Y la inteligencia artificial empezará a deducir algunas características en común. Y le decimos, diseña algo. Este es el mapa, este es el sitio, le decimos, acá es la localización, el suministro de energía. Diseñe y en cosa de 15 minutos vamos a tener un concepto, inclusive ya tendremos una forma, inclusive un nombre sugerido relacionado con la comunidad. Tendremos el número adecuado de camas, de clínicas, de laboratorios, de pabellones, otras cosas. Pero lo más importante es que oprimimos un botón más y entonces quitará todos los muros y le dirá cuántos metros de cableado para iluminación, cómo son los espacios, qué tan poderosos son los sistemas, los ductos de aire acondicionado, cuántos metros de tubería, de dónde va a venir la energía, de dónde va a venir la generación y el control de generación de energía para los quirófanos, en donde la parte de escuela médica va a tener sus instalaciones. Un botón más y lo costea, porque sabe cuánto vale el metro cuadrado en este tipo de estructura y ahora tenemos las especificaciones porque cumple con las normas, se ajusta a todas las reglamentaciones y leyes. Es como el mejor tipo de hospitales que puede haber en Bogotá y sabemos que a los locales les encantará y nos ha costado prácticamente nada su diseño. Entonces, una vez que hayan hecho esto, tienen otra ventaja inmensa. Quiere decir que la inteligencia artificial tiene los planos de arquitectura y los planos de la ingeniería estructural. Ahora hay algo muy emocionante que puede suceder, porque podemos ir una etapa más allá. Podemos imaginarnos cómo se construye. ¿En qué etapa? ¿Hay que poner la caldera primero y luego los muros, por ejemplo? ¿O cómo se va a bajar? ¿Con helicóptero? ¿Cómo se construye? La inteligencia artificial va a darnos el proceso de construcción, el orden en el que debe hacerse y la inteligencia artificial nos va a dar un control de calidad completo. Es una cosa verdaderamente emocionante. Entonces, si ustedes son ingenieros, todas las noches ustedes pueden caminar alrededor del hospital. Imagínense que soy yo. Tengo acá un aparato de realidad virtual y puedo ver los muros, la tubería, pero estoy viendo en verde cualquier tubo que esté en el sitio correcto y veo en rojo si hay un tubo que está en un sitio incorrecto. En cosa de segundos estoy viendo que de pronto el electricista cometió un error a las 4 p.m. de hoy. A las 6 p.m. de hoy mismo hemos identificado que este cable antiincendios está corrido 3 metros de donde debería estar. Esto ahorra decenas de millones de dólares. ¿Por qué? Porque uno puede ir directamente a donde el contratista por WhatsApp, 5 minutos después. Bueno, que su electricista venga mañana, tenemos este problema. Y si no, al día siguiente, el carpintero cubrirá el problema con un panel y ya no podremos descubrir el problema sino hasta dentro de 5 años, cuando ya el contratista se habrá quebrado. Entonces es algo fantástico si queremos reducir el riesgo en los grandes proyectos. Acá tenemos otro ejemplo, de nuevo, utilizando cámaras, que es un tema en común acá. Las cámaras rastreando todo el sitio y pueden ver si la gente no está usando cascos o sus chaquetas o si están entrando en un área peligrosa y pueden mapear el individuo al contratista
para poder decir, mire, este contratista es peligroso. El 50% de los accidentes están sucediendo porque no están usando el equipo de protección por esto o por lo otro. Eso es muy importante. Podemos utilizar la inteligencia artificial de otras maneras en las ciudades inteligentes. Acá hay mucha lluvia, muchas inundaciones y necesitamos diferentes cantidades de energía en el sistema de desperdicios para limpiar el agua. Si no hay tanta agua, se necesita diferente. La inteligencia artificial puede predecir con más precisión estos cambios de temperatura, de clima y ayudar a ajustar la energía en el sistema de alcantarillado. Ayuda también con el reciclaje. Estamos recibiendo hasta un 95% de reciclaje de material utilizando cámaras de inteligencia artificial para que dirijan a las máquinas que toman los desperdicios. Y ahora aquí, la inteligencia artificial ya se ha utilizado para pronósticos de energía en mallas en ciudades inteligentes. Sabemos que las hidros podrían aumentarse en 8 veces en tamaño en teoría, pero también hay otras cosas. Tenemos la energía eólica y si estamos en un área con mucho viento, por ejemplo, Sheila y yo tuvimos problemas con el viento acercándonos a Colombia, pero lo logramos. Bueno, el punto es que el viento está en el sitio donde no debía estar. Primero, para crear un parque eólico allá, teníamos que tomar un riesgo increíble en términos de construir la infraestructura para llevarlo a las grandes ciudades. Para mí lo más emocionante es lo que hemos oído, lo solar, por el colapso en los precios. Y les puedo garantizar que lo solar va a crecer en un 30% cada año en toda Colombia en los próximos 10 años, e inclusive más rápido. Estará en todas partes, no solamente para comunidades aisladas, remotas, sino en todas las oficinas, plantas, fábricas, hogares. El 50% de la energía en la Unión Europea ya es solar y no tenemos los recursos de ustedes, así que esto es algo muy emocionante. Fíjense en esto. Esto es un poquito loco acá, pero acá tenemos cero. Encima de esta línea roja, la gente está pagando por la energía. Por debajo estamos haciendo o tenemos tanto eólico, tanto solar que le tenemos que pedir a la gente que se lleven su energía. Y esto está produciendo toda una nueva estrategia de lo que se le paga a los consumidores individuales para que prendan su lavadora a la 1 de la tarde. No, es que es gratis, mejor que gratis. Por lo general ustedes nos pagan 30 centavos por kilovatio hora, pero nosotros le pagaremos a ustedes 2 horas. Si usted prende su lavadora a la 1 p.m., le pagamos $2. Y nos dirán, ¿de verdad? Sí, de verdad. Y esto es apenas el comienzo. Estamos hablando de algo muy grande. Es como un reverso completo. Pasar de vender energía a negociarla, entrando y saliendo todo el tiempo, equilibrando, que es la razón por la cual tenemos 1 millón de metros ya globalmente inteligentes y esto va a continuar creciendo. Y hay 2 formas fáciles para que el gobierno gane mucha economía de su economía sin tener que gastar ni un centavo y mejorar la infraestructura. ¿Ok? Esto entrega el equivalente de 10 estaciones de energía nuclear en 3 o 4 años a un costo de 0. Así es como funciona. Y estoy hablándoles de historia, porque ya ha sucedido. Pasó en Francia. Alguien le dijo al primer ministro, simplemente firme esto. ¿Qué es eso? No, una ley nueva. Sí, pero ¿qué hace? No se preocupe, nos va a entregar tanta energía solar nueva como 10 nuevas estaciones nucleares nuevas. No, ¿cómo así? Sí, es fácil, primer ministro. Usted acaba de decir que cada propietario de un parqueadero de carros con más de 80 espacios debe cubrirlos de paneles solares. Y el primer ministro dijo, sí, pero a la gente no le va a gustar, porque ¿de dónde van a sacar la plata para hacerlo? En la carta que usted envió, dijo, por favor, tenga en cuenta que si quiere ayuda financiera, llame a este número. ¿Y cuál es ese número? Es el banco. El banco está tan emocionado con esta iniciativa que ¿cuál es el retorno del panel solar? 5 años, 6 años para amortizarlo. Uno va al estacionamiento de carros o el banco va y le dice, firme acá. Energía solar gratis. ¿Cómo así? Sí, gratis. Firme acá. ¿Qué dice? Dice que usted me va a dar toda la energía de su estacionamiento durante 5 años. Después del 6.º año,
usted se queda con todo. Y por los siguientes 25 años, usted va a recibir dinero. Así que fírmeme. Entonces los bancos están felices, el dueño del estacionamiento está muy feliz porque van a recibir energía solar gratis, el banco está emocionadísimo y ganan las elecciones y el primer ministro está feliz, gana las elecciones. Entonces podemos cambiar la infraestructura a un costo casi de cero, simplemente siendo un poquito más ágiles, tal como lo fuimos con la idea de internet satelital. Bueno, y aquí tenemos una última cosa. Entonces, Alemania decidió hacer el mismo truco con pequeños paneles solares. Cambiaron una ley, lo que significa, con Lidl y otros lugares como Oxxo pueden vender 800 vatios de energía solar por $400 y ustedes simplemente lo conectan en la tarjeta y se olvidan de todo, les da energía gratis y si tienen un pequeño medidor inclusive pueden llegar a vender algo automáticamente. En cosa de 2 años o 3 años, 1 millón de personas han instalado esto. Ahora, mi país siempre está rezagado. Están detrás de Francia en la parte del estacionamiento y están detrás de los alemanes en cuanto a los paneles solares. Entonces, en junio también vamos a cambiar y nuestros supermercados van a estar vendiendo paneles solares y vamos a tener 500,000 de paneles solares por nada, sin costo para el gobierno, pero sí será muy útil para la malla, para la red nacional. Una idea fantástica. ¿La podemos aplicar acá? Levanten la mano si ustedes piensan que algo parecido se podría hacer acá. Bien. ¿Piensa que es realista? No le va a costar nada. ¿Piensa que el gobierno firmaría algo así? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si quieren conocer el futuro, fíjense en lo que está funcionando bien ya y multipliquen eso 50 veces. Finalmente, quiero venir a una advertencia, ya lo he dicho, manténgalo sencillo. Un estudio de 6,000 presidentes en Estados Unidos, en el Reino Unido, Alemania, Australia, encontró que solamente el 5% de ellos habían hecho algo positivo. ¿Por qué? Porque estaban gastando muchísimo de dinero en nuevos proyectos de inteligencia artificial con masas de consultores, una magnífica visión, pero sin pensar bien su desarrollo. La respuesta que ellos dieron es como los cirujanos en el quirófano, es específica y limitada, utilizando la tecnología que tenemos que ha demostrado funcionar bien, que no cuesta demasiado y que podemos jugar con ella y aprender de ella y mejorar. Ese es mi consejo. Y finalmente, la inteligencia artificial eventualmente va a estar operando la infraestructura en este país, pero tengan cuidado. Yo dediqué algo de tiempo con nuestros auspiciadores, con el FDN y con su EIT fantástico y los felicito al equipo por el trabajo que están haciendo y ya están desarrollando agentes para que los ayuden en algunas de estas cosas. Ya se los he mostrado. Tienen 2 personas en ese equipo simplemente fijándose en la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad cibernética está costando 8 trillones al año. Cibecom, una nación, será la economía más grande en el mundo y muy pronto estará impulsada por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Sí, señoras y señores. No hay ninguna duda en absoluto de que la infraestructura impulsada por la inteligencia artificial transformará muchas áreas de este país. Y también es el caso que pequeños cambios en las políticas del gobierno que no cuestan nada pueden tener un inmenso impacto para ayudar en este proceso. Y ya oímos de esto anteriormente en los paneles. Y finalmente, seamos creativos, juguemos, seamos ágiles, innovadores y utilicemos las herramientas que tenemos y hagamos experimentos de bajo costo para ver qué tan rápidamente podemos cambiar el mundo por un mundo mejor. Les deseo todo el éxito en esta temporada emocionante por el futuro de su maravilloso país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Dixon. Lo invitamos a que nos acompañe en el escenario. Para continuar con el panel, invitamos a los destacados expertos del sector. Silvana Lara, presidente para Sudamérica en Microsoft. Manuel Martínez, director ejecutivo de Sintel. Y Diana Celis, jefe de la oficina de la Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La moderación estará a cargo de nuestro anfitrión Rafael Herz, presidente encargado de la Financiera de Desarrollo Nacional. Cedo la palabra a nuestro moderador. Buenas tardes ya.
Vamos a comentar aquí un poquito lo positivo, lo bueno, lo malo y lo feo que nos presentó el señor profesor Dixon. Y qué mejor para tener aquí que el sector privado, la academia y la investigación y la política pública. Me quedaron un par de buenas noticias y un sinsabor. La buena noticia es que en Colombia todos somos jóvenes. Lo otro, para la juventud aquí presente, que sigan teniendo hijos. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno. Y lo tercero, que me preocupa mucho, mi hija estudia ingeniería civil, no creo que sea la profesión del futuro. Pero bueno, esperemos a ver. Yo quisiera comenzar contigo, Silvana. El sector privado, representado por ti aquí como representante de Microsoft. ¿Cuáles crees tú que son los principales desarrollos tecnológicos que efectivamente están contribuyendo en el corto y mediano plazo a cerrar brechas en el marco de lo que estamos viendo como desarrollo, más allá tal vez de la inteligencia artificial? Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo diría que hace un rato nos presentó Patrick realmente una provocación frente a lo que las nuevas tendencias tecnológicas nos están trayendo y cerró con una lámina muy importante que yo la estaba esperando toda la presentación y fue la lámina de ciberseguridad. Y la importancia que nuestras tecnologías emergentes todas se alineen con una estrategia comprensiva de seguridad. Eso es muy importante. Cuando hablamos sobre las nuevas tecnologías, inteligencia artificial sin lugar a dudas es la tendencia. Generar plataformas de agentes de inteligencia artificial para potenciar al ser humano es la tendencia. A veces me dicen, Silvana, cuéntame cuántos agentes tienes, y yo le respondo, yo hoy en día tengo 2 agentes principales que trabajan conmigo asistiendo mi día a día, uno enfocado al negocio, otro enfocado a la venta. El del negocio también me da un poco de insights macroeconómicos de los diferentes países de la región de América Latina, y a veces me dicen, compárteme tus agentes. Mi invitación es, creen sus agentes, porque esos agentes realmente les van a permitir potenciar su labor diaria. Y nombraban algo bien importante cuando habla de inteligencia artificial y es cómo medimos, cómo monetizamos la inteligencia artificial, es la gran pregunta. Hace pocos meses monetizábamos la inteligencia artificial con KPIs de gestión de cuántas horas libera mi equipo de trabajo utilizando tecnologías de inteligencia artificial para acompañar la gestión diaria. Mi invitación es un poco diferente. Mi invitación es retemos nuestros modelos internos organizacionales y midamos la inteligencia artificial con indicadores de negocio. Y es ahí cuando nos sentamos y muchas veces me preguntan, Silvana, cuéntame qué indicadores de negocio incluirías tú. Y mi respuesta es, nadie sabe mejor los indicadores de negocio que los que están acá sentados. Nadie conoce más el negocio que los que ustedes mismos que están acá sentados y los están dirigiendo. Acá la invitación es, identifiquen cuáles son esos casos de uso de inteligencia artificial y de tecnologías emergentes que quieren implementar. Cómo los quieren priorizar y desarrollemos con tecnologías y con plataformas existentes esas capacidades de inteligencia artificial. Patrick decía algo súper valioso. Utilicemos los fundacionales que ya están construidos. No pretendamos ir a desarrollar capacidades de inteligencia artificial porque ya muchas se están desarrollando. Mi invitación acá es trabajemos como ecosistemas público, privado y academia para identificar esos casos de uso que potencian cada una de nuestras organizaciones. Entonces, aunque mencionabas que no te mencionara inteligencia artificial, creo que es la tendencia que ella está liderando, creo que es hacia donde debemos encaminar las organizaciones y dejo un último mensaje, la apropiación tecnológica. No podemos hablar de inteligencia artificial en nuestras organizaciones si no hablamos de un recurso humano apropiando y adoptando estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Silvana. Y te agradezco aquí María Elia, quienes ustedes escucharon el primer panel, y Silvana tienen el mismo acento neutro y te entendimos perfectamente. Gracias. A pesar de todas las dificultades que puedan existir. Manuel, yo no te voy a tomar a mal que hace un tiempo nos invitó a nosotros Gabriel Jurado a participar en un estudio y finalmente lo ganó Sintel y no nosotros. No te lo voy a tomar para nada mal, esas cosas pasan y los felicito, gran trabajo de por sí. Manuel, aquí se habló mucho de optimismo. Silvana habló del optimismo, Patrick habló del optimismo, reducción de costos,
posibilidades de desarrollo, grandes proyectos que ahora se diseñan en cortos minutos. Yo quisiera preguntarte a ti desde un punto de vista más de investigación también, ¿cuáles pueden ser las preocupaciones alrededor de temas como generación de trabajo, generación de ingresos, cierre de brechas? ¿Es todo tan positivo? ¿No debemos tener algunas dudas y preocupaciones? Bueno, ante todo, mil gracias por esta invitación. Para nosotros como centro de investigación en el sector de las TICs, es importante que nos conozcan en otros sectores. Nosotros siempre hemos pensado que la industria TIC es el eje central de desarrollo económico y social en cualquier nación, en cualquier empresa. Y nos complace. Yo siempre he pensado que nos falta tener conciencia de la importancia de la industria TIC para empoderar, para generar competitividad y sobre todo bienestar social. Quiero robarme un minuto contando quiénes somos nosotros, qué es Syntel, que creo que no es muy conocido en este escenario. Syntel es una organización sin ánimo de lucro donde converge la academia, la industria y el gobierno, con una misión muy compleja y muy difícil, pero al mismo tiempo apasionante. Es apoyar el desarrollo económico y social del país enfocados en la inclusión digital. Buscar cómo todos los sectores productivos de la nación cada vez tienen una verdadera inmersión digital. No hay un solo sector productivo que deba estar ajeno a estar involucrado en esto. Más ahora cuando, después de lo que acabamos de ver, esta nueva cuarta revolución industrial que viene con la IA, pues está disruptiendo y acabando con todos los procesos tradicionales. Nosotros en Syntel, y créame que lo digo con orgullo, somos en este momento en América Latina la organización con más experiencia en el desarrollo de proyectos de transformación digital. Este año estamos celebrando los 35 años con los cuales hemos apoyado particularmente al gobierno, todos ellos muy exitosos y de alto impacto en la nación. Entre tantas actividades que nosotros hacemos, desarrollamos un congreso muy importante a nivel mundial, que lo tenemos en Colombia y que hoy en día es un patrimonio nacional, llamado el Congreso Andicom. En América Latina es el número 1 y es considerado por las Naciones Unidas uno de los mejores del mundo, y eso es un patrimonio del país y es bueno que lo conozcan. Se conoce mucho en el exterior y en Colombia no se va. Pero enfocado en tu pregunta y por supuesto como persona que he vivido toda mi vida en el campo del mundo digital, pues por supuesto tenemos que estar atentos a esta nueva tecnología que es producto ya de una evolución de ciertas etapas tecnológicas, pero que necesariamente está cambiando el mundo. No es futuro, es presente. Ya nuestros procesos, nuestras rutinas diarias, todas se ven afectadas, todas tienen una disrupción. Los procesos pueden ser modificados, cambiados, anulados, inclusive los modelos de negocio pueden ser nuevos. Y aquí la pregunta es, ¿está el país preparado para esta transición? Tenemos conciencia de que esto viene ya en muy poco tiempo. Si miramos esa alianza inteligencia artificial con realidad aumentada, con cloud computing, con data analytics, con estas otras tecnologías emergentes y ahora con la quantum computing, pues tenemos que estar atentos a que necesariamente estamos viendo pasar un bus de la prosperidad y todos tenemos que subirnos. La verdad es que es una gran oportunidad, un gran momento. Sí genera preocupaciones, pero genera más beneficios que preocupaciones.
Todo depende de la actitud que tengamos a nivel nación, de cómo vamos a utilizarla, de si tenemos talento humano calificado que sepa conocer, aprender, asimilar y apropiar esta tecnología para generar productividad, competitividad, pero sobre todo bienestar social y humano. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por hacernos conocer un poco más Intel y por dar claro que seguramente, efectivamente, las oportunidades son mayores que los riesgos, pero que también nos tenemos que preparar para ellos. Patrick, yo solamente te quería decir un punto adicional donde Inglaterra está por detrás, no solo de Alemania y posiblemente Francia, sino también Colombia, en el fútbol. No les va a ir bien en el Mundial. Quería simplemente dejar esa... Esperemos. Pero, Ana, quiero pasar ahora al tema ciudades inteligentes. Como Consejería para el Desarrollo de las TICs en la ciudad capital del país, todo este elemento que tiene que ver con la seguridad, la movilidad eficiente, los servicios públicos, están mucho relacionados precisamente con el buen uso de la inteligencia artificial y de otros elementos. ¿Cómo lo está promoviendo desde la Consejería y desde esta alcaldía? Hola Rafael, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me siento muy honrada además con estos compañeros de panel y compañeros de vida como Manuel. Bueno, pues para mí es una oportunidad contarles que ya hace más de 2 años Bogotá está liderando la estrategia que se llama Bogotá Capital Digital. Y esto surge además de una buena práctica cuando hace ya casi década y media estábamos en el Ministerio TIC con Diego Molano, hicimos el Plan Vive Digital. Pues cuando yo llegué a la consejería repetimos la fórmula, contraté a McKinsey, nos encerramos muchos días, la CAF me apoyó y contrató a Diego para que liderara el equipo de McKinsey, todavía Diego no había llegado a la ETB, y nos sentamos a hacer la estrategia Bogotá Capital Digital como una estrategia de corto, mediano y de largo plazo, porque todos aquí sabemos que vienen los gobiernos, se van los gobiernos, muchas veces no dejan las cosas documentadas, no dejan la sostenibilidad de los proyectos asegurados y hay que comenzar de nuevo el ciclo. Y el ciudadano nunca ve una mejora en su prestación de servicios públicos ni una mejora en su calidad de vida. Entonces, Bogotá Capital Digital es eso, tiene 3 ejes. 1, la tecnología como el eje de la transformación económica y social. Y esto tiene que ver mucho con el talento, tiene que ver mucho con las brechas, ¿sí? Porque yo hace mucho rato dejé de hablar del concepto de ciudad inteligente entendida como fierros. A mí me gusta hablar más de urbanismo inteligente. Digamos que es como un concepto mucho más avanzado en donde siempre el ciudadano tenga que estar en el centro de las soluciones. A los ciudadanos muchas veces nos aterra las cifras multimillonarias que gastan las entidades públicas en tecnología y ellos cada vez ven que es más difícil acceder a un pago, pagar un impuesto, o que sus datos están inseguros, o que gemelean la página de la Secretaría de Hacienda. Entonces uno como ciudadano dice, ¿y toda la plata que se gasta en qué? Ese es un poco ese cambio de concepto, el ciudadano en el centro, entender las brechas de talento. Hace un par de semanas lanzamos el Observatorio de Talento Digital en una alianza con Going Bogotá y el operador tecnológico de ETB, y es una plataforma que está para disposición de todos ustedes, de toda la industria, está en nuestro portal Bogotá Capital Digital, y es un observatorio para medir esa brecha entre la oferta y la demanda del empleo, y ahí es donde encontramos las vacantes que hay, sobre todo en ciberseguridad, en especialización en inteligencia artificial, en temas como experiencia de usuario y ya no tanto en marketing digital y esas cosas. Entonces, lo primero es entender cómo está la brecha de talento, cómo generamos empleo. Nosotros tenemos una meta de 30.000 nuevos empleos en la economía digital en el marco del plan. Y la otra parte que es muy importante y sí tiene que ver más con infraestructura es cómo hacemos servicios públicos centrados en el ciudadano, y para eso nos estamos dedicando a una cosa muy importante y es
los datos, la calidad de los datos. Desde el 2022 el Ministerio TIC lanzó como unos lineamientos del plan de infraestructura de datos. Nosotros nos estamos poniendo al día, tenemos un plan distrital, nos entendemos en los datos, tenemos lineamientos de interoperabilidad, de inteligencia artificial, porque ¿qué es lo que pasa? También en Bogotá trabajamos muchas veces como silos. Entonces hay muchas bases de datos maestras, muchas ventanillas únicas, y también para el ciudadano es muy difícil. Entonces nuestra apuesta, por ejemplo, es la Super App. Es una aplicación en la que los servicios públicos prioritarios del distrito estén en una sola aplicación marca Bogotá, y que para el ciudadano sea más fácil entrar desde su teléfono a su aplicación para acceder a sus subsidios, a su información, a sus pagos, a saber dónde puede estudiar su niño en el colegio público. Y ya voy cortando porque me da pena con los demás, pero el tercer eje y el final de Bogotá Capital Digital es la transformación del espacio público inteligente. Y entonces aquí es donde tenemos proyectos muy importantes también de la mano de la industria, que eso se me había olvidado decirlo. Esto no lo podemos hacer solos, y menos si queremos proyectos de largo plazo y de sostenibilidad como el gemelo digital. El gemelo digital lo estamos trabajando con la empresa Metro, con la empresa ESRI, con varias entidades que nos estamos entendiendo en el impacto de la construcción del metro de la ciudad, el impacto arquitectónico, el impacto a nivel de servicios públicos, bueno, esa es parte del gemelo digital. Y lo último que quería decir, y es algo que me trasnocha los últimos meses, y es la red de alumbrado público inteligente de la ciudad, o la red de IoT. Nosotros no estamos en cero, o sea, Bogotá tiene un super C4 que está interoperabilizado con muchas cámaras, que ya está interoperabilizado con el centro de movilidad, donde tenemos muchos retos, pero entonces Hábitat tiene sensores, Transmilenio tiene drones, los bomberos también. Entonces estamos haciendo como una primera fase, ya hicimos todos los estudios y las experiencias internacionales, revisamos cómo se hizo en 25 países. A mí me gusta el modelo de Río, que es un modelo escalable, y ahorita lo que estamos es tratando de construir esa fase 0 de la red IoT con interoperabilidad para luego escalar a un gran centro de datos que Bogotá no tiene, para que no solo el alcalde, sino todos los secretarios y todos los funcionarios hagamos un solo esfuerzo económico en tener datos, sino que cada uno pague por su lado su nube, su sistema de información. Entonces, pues, suenan lejanos los retos, pero todos están avanzando, y nuestra meta es que ustedes como ciudadanos, como empresas, como industria se apropien de Bogotá Capital Digital, y cuando nosotros ya no estemos aquí, los proyectos sigan avanzando. Diana, muchísimas gracias. Par de comentarios. Nosotros en la FN tratamos de trabajar con la gobernación de Cundinamarca en un C5 y ahí avanzamos bastante. Tenemos en últimas, finalmente no se concretó ese proyecto, pero ahí seguiremos trabajando porque creemos que es muy importante, y eso se tendría que integrar obviamente con la capital en ese sentido. Lo otro que quería mencionar, digamos, en el marco de lo que tú nos mencionaste, es la importancia tal vez de todo este tema del talento digital. Y yo quiero regresar a ese tema tal vez en la segunda ronda de preguntas para unas recomendaciones. Pequeño comentario futbolístico: ojalá la inteligencia artificial ayude a que Millonarios vuelva a retomar su camino. Silvana, con tu acento neutro, ¿por qué nos explicas cómo vislumbras tú, no solo en Colombia, sino aprendiendo tal vez de la región en la que tú trabajas, nuestra región, esa colaboración entre el sector público y el sector privado para aprovechar de la mejor manera los ejemplos que el doctor Dixon nos acaba de mencionar? Bueno, primero quiero comentar un poquito sobre cómo veo la infraestructura particular. La infraestructura antes se veía como una capacidad física. Hoy la infraestructura se ve como una plataforma inteligente. ¿Y hacia dónde vamos a evolucionar? Seguramente vamos a movernos hacia un modelo de plataforma de agentes, donde tenemos agentes que responden,
agentes que toman decisión y agentes que actúan. Entonces vamos a comenzar a vivir en este nuevo ecosistema donde coexistimos con capacidades de inteligencia artificial. Esto es lo primero. Vemos también que el ecosistema público-privado y la academia hoy colaboran en forma intencional por lo siguiente. Cuando inicia la inteligencia artificial, este boom de la inteligencia artificial hace unos años, nos puso todos en el mismo punto de partida. Y a partir de ahora todos a aprender y todos a construir modelos y casos de uso para implementar la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que si nosotros nos devolvíamos a la industria, como típicamente lo hacíamos, y preguntábamos, cuéntame Silvana, la banca, yo banco, me interesa entender, la banca en América Latina y en el mundo, ¿qué está haciendo? ¿Qué casos de uso están implementando? Y uno contaba los casos de uso. Si hoy queremos alimentarnos solo de nuestras verticales, nos costaría un poco más de trabajo porque nuevamente estamos arrancando todos del mismo punto de partida. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que las diferentes industrias están desarrollando casos de uso que pueden ser transversales o de aplicabilidad genérica y solamente le hacemos unos pequeños ajustes para implementarnos a nuestro propio caso de uso. Es ahí donde vemos a las universidades, a la academia invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para asegurar la buena implementación y puesta en marcha de esos casos de uso. Y es donde vemos que la banca se comienza a hablar con el sector de oil and gas, que el oil and gas se comienza a hablar con el sector del retail y se van compartiendo mejores prácticas y es lo que llamamos hoy la economía del conocimiento de la inteligencia artificial. Y en eso debemos apoyarnos todos. Vemos cómo la inteligencia artificial también contribuye al cierre de las brechas de productividad, hablaban de la nueva economía de los datos, Diana lo mencionaba, hablamos del cierre de la brecha social, generando nuevos escenarios de inclusión, hablamos del cierre de la brecha económica, proponiendo nuevos modelos de gestión económica y la brecha, sin lugar a dudas, de acceso. Acuérdense que los servicios digitales llegaban cuando no había infraestructura, incluso en los territorios, llegaba el territorio del servicio digital y podíamos a través del servicio digital generar cierres de brecha. Entonces, hoy todas estas nuevas capacidades ponen a nuestra disposición un nuevo modelo económico. La inteligencia artificial genera un nuevo modelo económico que tenemos que aprovechar. Hace unos meses hablábamos de la economía de los datos. Hoy hablamos de la economía de la inteligencia artificial, el AI Economy. Y para que exista un AI Economy, tiene que existir un AI Diffusion, es decir, todos tenemos que saber qué es la inteligencia artificial, para qué sirve y cómo la utilizamos. ¿Cómo funcionaba antes el tema de la generación de conocimiento alrededor de las tecnologías? Llegaban a nuestra compañía un hiperescalador como nosotros, como Microsoft o nuestra competencia, y nos decían, ahorita hablaban de Copilot, thank you Patrick for talking about Copilot, hablaban un poco de la economía de la inteligencia artificial y cómo las aplicábamos, y hoy en día hablamos de un concepto que se llama las firmas frontera, Frontier Firm. ¿Qué es una firma frontera? Una firma frontera es una compañía que pone la inteligencia artificial en el centro de su operación, pero con un objetivo específico, mejoramiento de sus indicadores de gestión. ¿Qué indicadores de gestión? Los indicadores de gestión de misión crítica. Y ahí entra el talento humano y cómo aprende. ¿Cómo aprendía el talento humano antes? Yo venía, me acercaba, quiero vender, pongamos Copilot, voy a vender Copilot. No, Silvana, yo no te compro Copilot porque sabes que mi gente no sabe de Copilot. Tienen que aprender Copilot para poder yo comprar el Copilot, si no, mis jefes no me lo van a aprobar. Hoy en día hablamos de la democratización del conocimiento de inteligencia artificial, hablamos de la democratización de esa tecnología. ¿Qué significa eso? Entregar la tecnología, ponerla a disposición de todos. Ahorita Patrick hablaba mucho de capacidades for free, capacidades gratuitas. Es poner la tecnología al alcance de todos, que comencemos a utilizar la tecnología, porque realmente ahí le vamos a sacar provecho como organización. ¿En qué momento le sacamos provecho a Excel? ¿Se acuerdan? Excel hace macros, Excel es una maravilla, se desarrolla en Excel. Pero ¿en qué momento Excel pasó a ser una herramienta de altísimo consumo? Cuando todos tuvimos acceso a esa herramienta. Entonces, la invitación es abracemos esas nuevas formas de generar conocimiento a partir del momento que genera la inteligencia artificial. Excelente, Silvana. Creo que, de nuevo, optimismo en cuanto a más oportunidades que riesgos. Solamente quiero decir, para que aquí no haya problemas con nuestro rol como Banco de Desarrollo Público, además de Copilot, existen ChatGPT, Gemini, Claude, etc. No, mentira, era simplemente para señalar que… Pero está muy bien, así es. No, tenemos que mencionarlo. Yo no sé, Diana, el año pasado Diego era nuestro invitado, Diego Molano. Yo no sé qué mecanismo de inteligencia artificial utilizó, pero hizo algo muy
poco agradable, me puso pelo. Dijo que eso era lo que había que hacer, que en vez de ir a Turquía se pueden utilizar ahora avatares. Entonces, bueno, yo no sé, Diana, pues ahí. Sí, porque a veces no puedo estar en 2 lugares a la vez. Entonces, por ejemplo, una reunión de maestros o algo así que uno quiere lanzar algo, mando mi avatar con mi voz, con mi mensaje. No, está perfecto, pero que seas tú misma, no que seas tú sin pelo, con pelo, Bueno, de pelo no, rubio, sí. no, es Bueno, decir, me veo un poquito más jovencita, pero sí soy yo. más joven que acá, imposible. Manuel, a ti sí no te vamos a poner pelo porque así es como te ves bien. Yo quisiera preguntarte un poquito sobre las propuestas de política pública del doctor Dixon. El doctor Dixon dijo, oiga, cogió un ejemplo y dijo, firme acá, esto le va a funcionar, señor primer ministro de Francia, y varios ejemplos donde la política pública se convierte tal vez en un mecanismo de hacer las cosas, dejarlas hacer más que regularlas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estamos en un mundo donde es más dejar hacer que regular o debemos todavía regular? Bueno, es una combinación de las dos. El desarrollo tecnológico cada día impacta, afecta empresas, afecta procesos. La inteligencia artificial está desbordada, pero hay un balance que debe tenerse en cuenta. Se llama la ética. La ética de a qué le estamos apuntando. La semana pasada, antepasada, estuve en uno de los eventos más importantes del mundo de industrialización y automatización y robótica en Alemania, en donde ya lo que uno piense se puede dar. Los robots, los humanoides van a estar presentes en absolutamente todo. O sea, es increíble, no hay un sector productivo donde no estén atentos, llámese, veamos los ejemplos de la salud, ni hablar, cualquier sector productivo tiene que estar inmerso en esto. Pero pues necesariamente para que un país tenga una verdadera inclusión digital, esta fuerza debe comenzar desde el alto gobierno. Debe haber conciencia total de que esta herramienta es la mejor herramienta de este momento que hace realidad los planes de desarrollo económico y social de cualquier empresa. Y un país es una empresa, de cualquier sociedad. Entonces la generación de política pública se transforma en algo tremendamente importante, porque el gobierno debe dar pautas, debe diseñar, debe organizar, regular, pero tiene que estar acompañado del sector privado para que esto se arme en un equipo. Es decir, nosotros haciendo precisamente el estudio que tú mencionabas, nos dimos cuenta de que el país está muy conectado. Es increíble, vemos que más de un 90% de cobertura tenemos en el país. Cuando hablamos de las familias que usan el Internet, es alto el porcentaje, más de un 74%. Cuando hablamos de los usuarios que están conectados a telefonía móvil, estamos hablando que tenemos en este momento más de 140 millones de activaciones. Es decir, son cifras altísimas. La infraestructura sí está, pero ¿qué nos falta a nosotros? La infraestructura y la tecnología están andando. Por supuesto, Colombia es un país muy grande donde dificulta mucho estas implementaciones, pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta de manera simultánea, que es la apropiación, la capacitación, el talento humano, que es lo que hace posible que el potencial de esta infraestructura, de esta tecnología, realmente se transforme en soluciones, en competitividad y empoderamiento social. La razón de ser de la tecnología es el bienestar humano. En la medida en que esta tecnología realmente esté enfocada en proyectos concretos, en resolucionar problemáticas regionales,
en apoyar el desarrollo vocacional, estará cumpliendo realmente con su meta. En la medida en que avancemos en el campo de las ciudades digitales, de las regiones digitales, en la medida que podamos ofrecer servicios públicos en línea al ciudadano del común, lo estaremos empoderando. Pero hay otro punto que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, que es la asequibilidad. Está bien, llega la infraestructura, pero resulta que el ciudadano de las regiones rurales, remotas, sencillamente puede tener la tecnología, pero no tiene el recurso económico ni la capacitación para utilizarla. Y ante eso, pues no se estaría cumpliendo su potencial tecnológico. Luego hay que llegarle a él con aplicaciones reales que, dependiendo de donde él esté ubicado, llámese el agro, la agricultura, la pesca, pues lo potencialice. En la medida en que él sienta que esta herramienta realmente me está apoyando, pues yo la apropio. Entonces estaré haciendo las tareas real de llevar infraestructura y tecnología a las comunidades. Yo pregunto, ¿qué pasa si a alguno de nosotros se nos queda el celular en la casa? O no salimos o nos devolvemos, pero ya generamos una adicción muy fuerte. Y eso es de los grandes retos, que cada vez la dependencia del ser humano al desarrollo tecnológico es mayor, y mentalmente cada vez estamos yendo, nuestra capacidad cognitiva no se está ejerciendo como es. Cuando hacemos multiplicaciones, divisiones, raíz cuadradas, están las máquinas que automáticamente las hacen. Es decir, hablar de esta industria TIC es hablar de la única industria que empodera a las otras industrias. ¿Por qué las empodera? Porque habilita la digitalización de toda su infraestructura técnica, de sus sistemas de información. Es hablar de competitividad, hablar de nuevas fuentes de proyectos innovadores, de generación de empleo. Estamos hablando, y por eso lo que decía al comienzo, me complace mucho que nos consideren parte de la infraestructura vital de un país. La infraestructura realmente es una radiografía del nivel de potencial de desarrollo económico de un país, y por supuesto en nuestro caso la infraestructura digital es poderosa, pero todos estamos en un mundo de colaboración. Cuando hablaba yo de la presencia de ustedes esta mañana, los paneles, excelente, de cuando uno va al país visitando y conociendo todos los proyectos tecnológicos digitales, que en última no son proyectos tecnológicos, debe hablarse de proyectos de alto impacto social, donde la tecnología es esa herramienta que los permite realizar. Encontramos una respuesta a todas nuestras propuestas. Estos proyectos son muy importantes, pero no hay el recurso financiero. ¿Qué hacemos para que alguien nos apoye en eso? Y veo que entonces tiene que haber una colaboración entre todos nosotros para ver cómo ustedes hacen su tarea y nosotros podemos también hacer la nuestra. Muchas gracias, Manuel. Ahí nos dejas la tarea del tema financiero en el que tenemos que trabajar. Pero tú mencionaste un tema que ha sido recurrente y que yo quiero volver a retomar con Diana, que afortunadamente no está el avatar, sino sí está aquí en persona. Nos hubiera, la verdad, costado mucho que no fuera así. Diana, el tema de talento digital, el trabajar en el equipo, el tener el conocimiento, lo mencionó Silvana como el núcleo tal vez de esto, Manuel, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo en el marco del programa para fortalecer ese talento digital? Pero yo quisiera también preguntar cómo ese programa tal vez también tiene que prevenir posibles impactos negativos, porque vuelvo y digo, aquí hay una sensación de optimismo, creo que bien entendida, pero algunos de nosotros también tenemos todavía muchas preocupaciones. De acuerdo, pues me gustaría hablarlo en dos niveles. Pues uno es hacia los funcionarios, contratistas del distrito, y quiero particularmente hablar de inteligencia artificial y lo que estamos haciendo. Se me había olvidado mencionar que otra de las buenas prácticas del Plan Vida Digital es tener a Sintel como socio, como aliado, como partner, y también Sintel es como el órgano ejecutor de Bogotá Capital Digital. Y entonces
gracias a que con Sintel trajimos expertos mundiales, emitimos el año pasado los lineamientos de inteligencia artificial para todas las entidades del distrito. Son documentos muy potentes, son lineamientos muy potentes que han sido muy bien recibidos por la industria, porque no es solamente a las entidades centralizadas y descentralizadas, sino a las empresas que le prestan servicios a las entidades del distrito que tienen que cumplir esos lineamientos. Eso por un lado. Digamos, eso nos hizo ganar que el alcalde Galán la semana pasada firmara una declaración con 10 ciudades líderes que van a investigar y profundizar sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada en el sector público. La semana pasada el alcalde firmó el Mayor's IA Declaration que nos invitó Bloomberg. Somos solamente 2 ciudades en América Latina, Buenos Aires y nosotros. Entonces ahí hay un liderazgo, ¿sí? Y ahí, aparte de todo, en el último año y medio hemos firmado cerca de 10 MOUs o acuerdos de entendimiento con la industria, con Amazon, con Oracle, con Google, con IBM, con Accenture, por supuesto no Microsoft, ya fue la primera. Y estoy esperando una capacitación de Copilot que me tienen pendiente para los funcionarios. Pero entonces hicimos todos estos MOU y la industria que nos está poniendo los contenidos certificados para los funcionarios y para los ciudadanos. Ahora hablo de la parte de ciudadanos. Con Sintel estamos capacitando a los funcionarios en la aplicación de los lineamientos. El BID me financió 2.000 cursos de inteligencia artificial aplicada para funcionarios de Bogotá, con contenidos para Bogotá. O sea, porque yo tengo muy poquita plata, pero soy experta en pasar el sombrero. Entonces, yo no haría nada sin la CAF, sin el BID. ¿Con la ayuda de inteligencia artificial? De todo un poquito. Pero la verdad es que la banca multilateral sí nos ha apoyado mucho. Bloomberg Philanthropies, por ejemplo, en nuestro caso de uso más importante de inteligencia artificial, que es el sistema de seguimiento nominal de niños y niñas atendidos por el distrito, que son 462.000 niños, se dice rápido, pero imagínense 460.000 niños. Estamos aplicando la inteligencia artificial para medir, por ejemplo, el riesgo de malnutrición de la primera infancia de los niños. Hicimos un piloto en Kennedy, que es casi como un Ibagué. Suena, es que las magnitudes de Bogotá son enormes, y resulta que el 63% de los niños atendidos en el distrito de la localidad de Kennedy tienen riesgo de malnutrición. Y la malnutrición puede representar primero brechas sociales, brechas económicas, brechas académicas, y una cosa muy importante que yo no sabía y es posibilidad de enfermedades mentales en la adolescencia. Entonces, la inteligencia artificial llega ya, nosotros la estamos intentando aplicar al máximo, ya no solo pues solamente generando agentes, que Chatico, el agente virtual de la ciudad, por si no lo han usado, va a ser un agente IA de inteligencia artificial generativa a partir de este año. Hemos venido evolucionando y Chatico sale con su versión 4.0, o sea que sí nos creemos el tema del talento. Y para finalizar en el tema de la comunidad, pues hace más de 20 años que tuve la oportunidad de trabajar en ETV, comenzamos con las estrategias de masificación de TIC. En ese momento se llamaban portales interactivos, en el ministerio los evolucionamos a los puntos Vive Digital, y hoy en Bogotá hay más de 80 centros de experiencia TIC por toda la ciudad, donde las personas encuentran una oferta súper completa de contenidos híbridos, virtuales o presenciales, todos certificados gracias a esos convenios que hemos hecho con la industria, absolutamente gratuitos. Pero además, por ejemplo, el de Amazon tiene un motor de inteligencia artificial que le ayuda al joven, si es un joven, a entender cuáles son sus capacidades y a dónde debe seguir evolucionando sus insignias. En Amazon no se llaman certificados sino insignias. O sea que el tema no lo creemos. Las cifras del año pasado fueron más o menos 45.000 personas capacitadas en estos centros, y de funcionarios ya vamos cerca de 2.500 y increciendo. Es algo que de verdad nos tomamos en serio. Muchísimas gracias. Yo quiero darles a cada uno de ustedes 3 un minutico con una pregunta final, y luego
le voy a dar las palabras de cierre a Patrick, pero se la voy a poner un poquito más difícil. Porque aquí hay mucho optimismo y yo sí quiero hablar de las preocupaciones y voy a dejar que Patrick, que es el optimista aquí, que nos mostró además que puede caminar de un lado de esto para el otro, irradiando esa buena energía, pero que también nos hable de los posibles riesgos. Voy a comenzar en esta oportunidad de aquí para allá. Diana, ya creo que todos aquí quedaron muy claros, la ponencia del doctor Dixon y ustedes, de que infraestructura y tecnología son elementos para un mayor desarrollo y para el cierre de brechas. Si tú tendrías que decir no dos, una cosa que es central para que ese papel se pueda fomentar e incrementar aún más, ¿qué dirías? Y esa pregunta para Manuel y para Silvana también. Pues va a sonar raro, pero para mí son los datos. Porque no hay inteligencia artificial sin datos, no hay interoperabilidad sin datos, no hay sistemas de información sin datos y la política pública tiene que tender a tomar decisiones basadas en datos y no en politiquería ni en promesas. Eso se lo dices al alcalde así todos los días. Mentira, Ojalá mentira, lo viera mentira. todos los días, pero sí hablamos mucho de los datos. Muchas gracias. Manuel, esa una cosa. Mira, la infraestructura debe ser incluyente. La inteligencia artificial puede generar brechas, puede ayudar a distanciar. Si no hay coherencia, si no hay balance en donde en todos los estratos sociales se eduque, se forme, se permita familiarización con esto, pues será muy complejo. Y la otra es que necesariamente hay que aceptar el desarrollo tecnológico, tomarlo, y entra en juego el ente regulador, también que permita cómo asimilar la tecnología. Otro punto supremamente importante, tú lo dijiste, generación de talento humano digital. Y por último hablo yo de la cooperación, ya se ha dicho también, gobierno, empresa, academia. Perfecto, muchas gracias. Me pareció importante ahí, escuché esa zona, que es esa frasecita que voy a retomar luego con Patrick, eso de que no solamente cierra brechas, también puede generar brechas. Y yo les digo, pues más que brechas también ese tema comunicacional, si no podemos vivir sin el celular, pero ya pues la comunicación, pues menos comida con mis hijas es imposible porque es esto lo que usan en los almuerzos y en las comidas, entonces ya se ha vuelto el método de comunicación. Silvana, esa una cosa que hay que hacer para aprovechar la infraestructura y la tecnología para cerrar brechas y generar desarrollo. Yo dejaría un mensaje acá y es, no hay inteligencia artificial que agregue valor si no hay una construcción previa a una postura de seguridad. Y dejo un gran cuestionamiento para provocar un pensamiento en todos ustedes y es, hoy la inteligencia artificial nos protege, adivinen quién nos ataca. Muchas gracias, creo que nos quedamos ahí sí con una duda bastante grande. Provocación de Barranquilla para el mundo. Patrick, aquí escuchaste del panel algunas cosas sobre Colombia, en qué vamos, cómo estamos, pero mucho optimismo. Yo sí quiero que tú recojas un poquito y nos digas qué es lo que tenemos que hacer también para impedir que la inteligencia artificial, la tecnología, genere brechas en vez de cerrar brechas. Y en ese sentido, yo creo que aquí hubo una cosa que creo que fue importante, tú dijiste al principio, pero no me quiero tener ahí, yo creo que la inteligencia artificial en el caso de la infraestructura tiene un rol de doble camino. Realmente facilita muchas cosas, genera eficiencias, los planos, tú mencionaste el tema de los hospitales en la rapidez que se hacen, pero también la infraestructura es un insumo importante para la inteligencia artificial, el tema obviamente de la energía eléctrica para los centros de datos, el tema de agua para los centros de datos. Pero más que ese tema de la infraestructura de lado y lado es cómo nos aseguramos de que se cierren brechas y que no se generen brechas en el marco de la inteligencia artificial, sobre todo en un país en vía de desarrollo como el nuestro, que es mejor en fútbol que Gran Bretaña, pero seguro peor en implementar inteligencia artificial.
Señor presidente, ha sido verdaderamente un placer el haber podido oír todos los aportes que se han hecho desde el comienzo de esta mañana hasta ahora. Y sí, obviamente, ustedes saben que hay cosas que ustedes van a ver inmediatamente si vinieran a mi país. Inmediatamente. O sea, les gritarían cosas como que uno diría, ah, sí, pero tenemos este problema y este otro. Ustedes no entienden lo mala que es la situación. Pero ustedes verán las cosas desde cierta distancia. Yo sé que no somos tan buenos en fútbol, pero aparte de eso, simplemente quiero decir que espero que esto los estimule. O sea, he volado un largo camino, he estado en 70 países, he visitado 70 países, he estado en Latinoamérica muchas veces y he visto muchas cosas, por lo tanto, de pronto de una manera un poco diferente. Y debo decirles que me devuelvo a casa con una gran sonrisa. ¿Por qué? Porque lo que he oído todo el día a lo largo de hoy y de ayer, cuando conocí su equipo de inteligencia artificial, señor presidente, más todas las conversaciones que he tenido desde que llegué acá el lunes pasado, simplemente estoy aterrado, sorprendido, es Colombia Plus. Es como que tuvimos una buena conferencia sobre infraestructura e inteligencia artificial. No, estamos hablando de Colombia Plus. Estamos hablando de las oportunidades más extraordinarias que haya tenido este país en toda su historia. Y bueno, yo leo también los periódicos y obviamente con gran shock y con circunstancias difíciles, inclusive en la última semana. Y uno de nuestros panelistas fue muy claro o clara acerca de los retos que se avecinan por la inestabilidad y por la falta de seguridad. Y yo entiendo, creo yo, cierta parte de todo eso. Pero a pesar de todo eso, y obviamente los grandes temas de los que hemos hablado, la demografía, el costo, economía, tenemos estas ciudades poderosas, increíbles, en donde están sucediendo cosas increíbles, asociaciones con los mejores de los mejores en la academia, con los mejores emprendimientos que pueden encontrar en el mundo, expertos en asociaciones con el sector público y el privado, y que tienen ya operando fantásticos proyectos utilizando herramientas de inteligencia artificial, o por ejemplo plataformas como la que tenemos de Microsoft hoy acá. Entonces, estoy mirando con ilusión para ver el próximo capítulo de la historia de ustedes. Yo creo, señor presidente, que si bien podemos acercarnos mucho a los detalles, y es justo que lo hagamos hoy, cuando nos alejamos un poco y miramos el bosque, el panorama general, me emociona lo que van a tener en cuanto a la siguiente generación de universidades de Colombia, los que están educando en este momento, sus estudiantes de posgrado que ya están desarrollando protocolos de inteligencia, IPs de la siguiente generación para poder aplicar todas estas tecnologías. Y estaré mirando con ilusión a la naturaleza empresarial del FDN mismo. El hecho de que estemos hablando de esto ya habla de eso perfectamente. Y un último comentario, si me lo permiten. Quiero decir esto específicamente, y debo decírselo a Microsoft, lo siento mucho, pero hay una cosa en donde la inteligencia artificial no es tan buena. Pero es que he visto tanto de eso acá. Y es que en mi país lo llamamos, no sé si será la palabra adecuada en español, pero lo llamamos sentido común. Sentido común. Sentido común. Sí. Y le voy a dar un ejemplo. Uno le puede dar a la inteligencia artificial el proyecto de un hospital o que haga pronósticos para, no sé, de Bogotá para los próximos 20 años, pero uno se lo da a un colega y dice, me lo llevé a casa, lo estudié y no me olió bien, simplemente no me resonó. Había algo que no estaba bien ahí, pero necesité 2 días para poder descubrirlo y había una falla fundamental en donde la inteligencia artificial tomó un supuesto inmenso, y se los voy a decir ahora, y fue que subestimó la complejidad de los pueblos indígenas. Acerca de ese ejemplo, en donde ustedes lo saben pues por instinto, pero la inteligencia artificial, el motor no lo sabe de manera digital, pero no lo siente en el corazón. Entonces debo decirles que hay algo muy especial acerca de esto y debo estimularlos para que al final del día sean sus instintos, ese instinto, esa corazonada que uno puede tener es lo que importa. Uno como que sabe lo que funciona y no. Hay cierta sabiduría que está acá y que está en realidad
lo que se construirá el futuro de Colombia. La inteligencia artificial nos ayudará a amplificar esa sabiduría, la enriquecerá, pero no será la respuesta gracias, total. Doctor Dixon. Yo quiero simplemente hacer 2 minuticos para resumir este panel y antes de dar la palabra a Rodrigo Galarza de nuestra Junta Directiva para el cierre, mencionar 2 o 3 cositas rápidas. La primera es, yo creo que este panel demostró que desde 3 perspectivas absolutamente complementarias, el sector privado, representado en Microsoft y Copilot, y vuelvo y digo, hay muchos otros de otras firmas igual, ¿no? De Manuel como investigador, como el sector académico, pero que conjuga la parte gubernamental y el sector público y privado, y Diana, que viene implementando eso desde las esferas de un alto gobierno, el alto gobierno de nuestra ciudad, que aquí se están buscando retos importantes en cuanto al talento, en cuanto a la implementación, en cuanto a que precisamente la tecnología puede generar muchas oportunidades. Quedaron 2 frases al final que creo que nos generan elementos de, yo no diría preocupación, pero sí a pensar. Silvana lo dijo, ¿quién nos ataca? Y Patrick lo dijo, sin sentido común, sin la inteligencia natural, la inteligencia artificial es solamente un instrumento vacío. Puede ayudar, pero no va a solucionar. Yo quiero con esto mencionar que lo que tratamos hoy en esta mañana con la FN es precisamente discutir sobre temas académicos. Rodrigo nos va a ayudar a resumir y a ponernos las tareas que quedan, pero creo que el primer panel habló un poco de medir y generar bienestar. El segundo de unas particularidades de cómo se puede hacer país cuando se viene de posiciones muy distintas y con fórmulas conceptuales muy distintas. Y este último sobre cómo tenemos unos retos por delante de generar talento humano para esa gran revolución de un nuevo modelo económico que representa la inteligencia artificial. Solamente quiero yo aprovechar a darles las gracias a un gran equipo en la FDN que hace esto posible. En cuanto a la organización de este evento, un especial agradecimiento a Juliana. Mil gracias por todo. A la Junta Directiva, sin personas como Rodrigo y Germán que creen en nosotros y nos apoyan, no podríamos seguir construyendo país. Y a todo un equipo de vicepresidentes, gerentes, analistas, directores que trabajan todos los días en poder hacer que este país sea un país mejor y que en ese sentido lo que aprendemos de estos eventos lo podamos luego instrumentalizar y creo que este último panel nos demuestra que tenemos que seguir aprendiendo mucho porque esta revolución tecnológica apenas comienza. Muchísimas gracias a este excelente panel. Doctor Dixon, aquí lo volvemos a esperar. La próxima vez haga la vía del tema del barco por el otro lado, se demora un poco más, pero llegamos a Cartagena y ahí los saludamos a usted y a su esposa con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a ustedes por esto.